Hola, mis emprendedores de la felicidad. Sean todos bienvenidos a una nueva historia de Ewokis, la empresa de la felicidad. El siguiente relato está basado en hechos 100% reales, pero adornado con tintes de narración ficticia. Algunos nombres, locaciones, sucesos y personajes pueden haber sido modificados de la versión original. Ahora sí, habiendo hecho esta aclaración, comencemos con esta fascinante historia. Diciembre 5 de 1945, base NAS en Fort Lauderdale. Charles C. Taylor observó su reflejo en el espejo agrietado del armario. Los años no llegan solos, reflexionó, mientras ajustaba las insignias militares en la cadena que rodeaba su fornido cuello. Ese día marcaba un hito para el teniente, ya que le habían confiado el mando del vuelo 19. Saber que avanzaba en su carrera profesional le brindaba consuelo en medio del inexorable avance del tiempo. Después de sacudir su camiseta blanca de estilo esqueleto, completó su uniforme militar y cerró la puerta metálica con determinación. El vuelo 19 recibía la designación interna de un escuadrón conformado por 5 bombarderos TBM Avenger. Encabezar la formación era una carga de gran magnitud para el teniente, y estaba plenamente consciente de ello. Bajo su liderazgo, 14 hombres y 5 aeronaves se alinearían. A lo largo de sus 2.500 horas de vuelo en estas máquinas, quizá esta asignación sobresaliera como la más significativa. Sus subalternos no acumulaban más de 300 horas de vuelo en total, y apenas rozaban las 60 horas a los mandos de los Avenger. Esto le confería el título del individuo más experimentado en el grupo y, por consiguiente, el líder de la misión. Por motivos que solo la Marina comprendería, el ejercicio táctico fue bautizado internamente con el sobrio nombre de Problema de Navegación número 1. Cuestiones de la jerga castrense. ¿Cómo te sientes hoy, Edward? ¿Preparado para lo que nos espera?, inquirió Taylor mientras daba un sorbo a su taza de café, dirigiéndose a su amigo y colega, el capitán Edward Joseph Powers. Bueno, Charles, ya sabes que las mañanas no son precisamente mi punto fuerte, replicó Powers, acompañando sus palabras con un sorbo de su propia taza. ¿Has tenido noticias de los demás?, preguntó Taylor, fijando su mirada en el oscuro remolino de su bebida. Bossy y Stevers están en el vestuario. Gerber aún no ha aparecido. Tú sabes que las mañanas no son su fuerte, al igual que a mí, respondió Powers, dejando entrever una sutil sonrisa. Los 5 Avenger que componían el vuelo 19 estaban bajo el mando de los siguientes hombres: el teniente Charles C. Taylor, los capitanes Edward J. Powers y George W. Stevers, así como los segundos lugartenientes Joseph T. Bossy y Forrest G. Gerber. Sumándose a la tripulación, 9 hombres completaban el conjunto, 2 en cada aeronave, excepto en el bombardero de Gerber, que contaba únicamente con un compañero a su lado. La misión constituía un ejercicio rutinario dividido en 4 etapas precisas. La primera etapa consistía en volar 104 kilómetros hacia el este, en dirección a 91 grados, hasta llegar a las Rocas de la Gallina, donde llevarían a cabo prácticas de bombardeo a baja altura. Luego, seguirían volando otros 124 kilómetros en la misma dirección, antes de cambiar de rumbo. Allí daría comienzo la tercera etapa, un giro de 346 grados y un vuelo de 135 kilómetros que los llevaría sobre la isla Gran Bahama. Finalmente, realizarían un giro de 90 grados y volarían 220 kilómetros de regreso a la base en Fort Lauderdale. A pesar de que el despegue estaba programado para las 13:45 hora local, el retraso en la llegada de Gerber demoró el inicio. Finalmente, a las 14:10, 5 aviones y 14 almas despegaron hacia su fatídico destino. Al concluir la primera etapa, Taylor estableció comunicación con la torre de control en tierra. Torre de control, nos encontramos sobre las Rocas de la Gallina. Solicitamos permiso para comenzar la maniobra, transmitió Taylor a través del intercomunicador de su aeronave. FT-28, aquí torre de control. Permiso concedido, repito, permiso concedido. Entendido, torre de control. Iniciaremos la maniobra. Cambio y fuera. Seguidamente, el teniente se comunicó con sus compañeros mediante el sistema interno. Iniciando descenso a 400 metros, anunció Taylor. Entendido. Descenso a 400 metros, confirmó Powers por medio de su intercomunicador. Bossy, Stevers y Gerber siguieron el ejemplo. FT-117 y FT-36 a babor, FT-3 y FT-81 a estribor.
FT-28, al centro, ordenó Taylor, mientras consultaba el altímetro y colocaba su dedo sobre el botón que indicaba a la tripulación que estuviera lista para liberar las bombas. Luego continuó: confirmen cuando estén listos. De uno en uno, los restantes 4 bombarderos confirmaron. Liberar bombas a discreción, indicó Taylor, mientras accionaba un segundo botón destinado a ordenar la liberación de sus propias bombas. Las bombas fueron lanzadas una tras otra sobre sus respectivos objetivos. Una vez finalizado el bombardeo, Taylor retomó la comunicación con la base en Fort Lauderdale. Torre de control. La primera fase ha sido completada con éxito. Repito, primera fase completada con éxito. Entendido, FT-28. Procedan con la siguiente. Entendido, torre de control. Cambio y fuera. Eran las 3 de la tarde cuando el escuadrón emprendió la segunda fase. Taylor reconocía que lo más complicado ya había quedado atrás. A partir de este momento, solo restaba un vuelo en línea recta de 124 kilómetros, seguido por un giro de casi 360 grados, otro tramo de 135 kilómetros sobrevolando la Gran Bahama, un nuevo viraje y finalmente 220 kilómetros de vuelta a la base. Este era el instante perfecto para reflexionar con tranquilidad sobre sus próximas vacaciones. Durante meses había estado planificando un viaje a Hawái junto a su esposa, un merecido descanso que sin duda contribuiría a fortalecer su relación, la cual, pese a haber sido sólida hasta ese momento, presentaba sus propias fricciones y aristas, como cualquier otra relación. Este viaje, en consecuencia, representaría una oportunidad para reavivar la pasión que había perdido un poco de su brillo a lo largo de los últimos años. La misión avanzaba sin incidentes hasta que Stever sacó al teniente de sus cavilaciones. FT-28, tengo un problema con mi brújula de navegación. Sospecho que se ha desajustado, ya que está girando sin control. Casi de manera instintiva, Taylor centró su atención en su propio panel de navegación, para encontrarse con consternación ante la evidencia de que su brújula también mostraba un comportamiento errático. Taylor, con un tono de voz ligeramente perplejo, exclamó: FT-117, estoy enfrentando exactamente el mismo problema. Pero lo peor aún estaba por acontecer. FT-28, mi brújula también está girando de manera errática, añadió Gerber, mostrando una evidente inquietud. Compañeros, no quiero generar pánico, pero mi brújula también está descontrolada, confirmó Bossy. Solo quedaba Powers por dar su testimonio. Taylor sintió un miedo que se arraigó en lo más profundo de su ser, consciente de que si el compás de Powers no funcionaba, estarían navegando a ciegas en el vasto océano Atlántico. Un escalofrío recorrió su cuerpo y con voz titubeante preguntó: FT-36, por favor, dime que tus instrumentos de navegación están operativos. Un silencio lúgubre llenó la atmósfera durante varios segundos, aumentando la ansiedad entre los hombres. El teniente repitió su pregunta: Edward, por el amor de Dios, respóndeme. El silencio se volvió aún más asfixiante, abrazando a los 4 aviadores con un terror palpable mientras aguardaban con impaciencia la respuesta de su compañero. Finalmente, Powers habló. No puedo entender lo que está ocurriendo. Esto es simplemente incomprensible. En ese instante, la esperanza se desvaneció como un castillo de arena llevado por el viento, pues la respuesta de Powers les comunicó de manera diáfana y contundente que la última vía de escape se había desvanecido. Y es que para un aviador no hay nada más aterrador que surcar los cielos a ciegas, sobre todo en medio de un vasto mar abierto. Por unos largos segundos que parecieron eternos, ningún hombre se atrevió a romper el terrorífico silencio. Finalmente, Taylor decidió romper la quietud asfixiante. Torre de control, aquí habla FT-28. Los instrumentos de navegación de nuestras aeronaves han sufrido un fallo. Repito, los instrumentos de navegación no responden. Solicitamos asistencia y directrices. Cambio. Un considerable lapso de tiempo transcurrió antes de que la torre de control reaccionara. FT-28, torre de control en línea. ¿Están sugiriendo que todos los compases y brújulas de la formación están inoperativos?, preguntó el operador, con un tono de escepticismo que bordeaba la incredulidad. Después de todo, la posibilidad de que los instrumentos de navegación fallaran simultáneamente en 5 aviones era extraordinariamente remota. Sin embargo, remota o no, se encontraban encarando esa inusual circunstancia. Afirmativo, torre de control. Confirmamos que nuestros instrumentos de navegación están descontrolados. Las brújulas y compases giran sin control alguno. Urgimos asistencia inmediata, respondió Taylor con voz firme, sintiendo la urgencia de la situación. Entendido, FT-28. Nos pondremos en contacto con ustedes en cuestión de minutos. Manténganse en espera, concluyó la torre de control, dejando a los aviadores a la espera de una guía ante la inusual y desconcertante situación que enfrentaban.
Mientras esperaban, Taylor observó cómo las agujas de sus indicadores giraban frenéticamente, casi como un hipnotizante remolino. Para tranquilizar los nervios, apartó la mirada de los instrumentos y consultó nuevamente a sus compañeros sobre la situación. Quizás, con algo de suerte, los instrumentos de alguien funcionarían. Sin embargo, todas las respuestas volvieron a ser negativas. Eran las 16:45 y volaban a ciegas en algún lugar del vasto océano Atlántico. De repente, un rayo de esperanza iluminó el ánimo de Taylor cuando divisó unas islas a lo lejos. «Edward, mira esas islas a la izquierda. Deben ser los Cayos de Florida», exclamó Taylor con entusiasmo. Justo en ese momento, antes de que Powers tuviera la oportunidad de responder, un mensaje entró desde la torre de control. «FT-28, habla el teniente Robert Cox. Comprendo que se encuentran en una situación compleja». El teniente Robert F. Cox, un experimentado instructor de vuelo que afortunadamente se encontraba en la base en ese momento, ya había sido informado sobre la insólita situación. «Así es, teniente», respondió Taylor. «Estamos volando a ciegas, repito, estamos volando a ciegas. Los compases y brújulas de nuestras aeronaves han fallado y están girando sin control». «Entendido», dijo Cox, quien ya estaba al tanto de la situación. «En este caso», recomendó el teniente, «lo mejor es mantener el sol a babor, por encima de tu ala». «Entiendo, teniente. Sin embargo, he avistado que nos encontramos sobre los Cayos de Florida. Podría girar 90 grados y dirigirme hacia la base», afirmó Taylor, dejando entrever un atisbo de esperanza en su voz. «Entendido, FT-28. Si esa es la situación, proceda», concedió Cox desde la torre de control. Eran las 16:45 cuando transcurrió esta conversación. Si las deducciones de Taylor resultaban correctas, deberían estar a unos 200 kilómetros de la base y a tan solo 50 kilómetros de avistar tierra firme. Por lo tanto, la situación no parecía urgente en ese momento. Los aviones giraron 90 grados a estribor y emprendieron la ruta hacia Fort Lauderdale. Sin embargo, pasados 45 minutos no habían logrado divisar la anhelada tierra. «Algo no cuadra, Charles», manifestó un preocupado Powers. «Deberíamos haber visto tierra al menos hace 15 minutos». «Lo sé, amigo», respondió Taylor, sintiendo que el desenlace podría no ser positivo. «Diablos, tenemos que dirigirnos hacia el oeste. Eso nos llevará a la base. Vayamos hacia el oeste», exclamó Herbert con voz alta y exasperada. «Estoy de acuerdo con Herbert», afirmó Bossy. «Yo también», agregó Stevers. «Pesa sobre ti la decisión, teniente», mencionó Powers, insinuando que la elección última recaía en los hombros del teniente. Sintiendo la presión de sus camaradas y reconociendo su error al confundir las islas con los Cayos de Florida, Taylor no tuvo otra opción que ordenar: «Vamos a dirigirnos hacia el oeste. Giren a babor y mantengan el sol sobre nuestras alas», anunció Taylor, mostrando más preocupación que confianza. Los 5 hombres ejecutaron la maniobra, orientando sus aeronaves hasta que el sol quedara justo detrás de ellos, ligeramente sobre el ala izquierda. Desde ese momento, el objetivo era avanzar en esa dirección hasta avistar finalmente la Tierra. Cuando dieron inicio a la maniobra, el reloj marcaba las 17:30, estableciendo un hito en el desarrollo de la situación. Taylor se esforzó por mantener un contacto constante con la torre de control, brindando actualizaciones sobre la situación y buscando información valiosa en cada oportunidad. Mantener esa comunicación con la base les proporcionaba una sensación de seguridad e incluso cierto grado de consuelo. Quizá era una forma de evitar sentirse completamente aislados, un medio para olvidar, aunque temporalmente, que estaban abandonados a su suerte en medio del vasto océano Atlántico. A las 18:30, una hora después de haber cambiado su rumbo, aún no habían logrado avistar tierra. Pero el asunto más apremiante no era ese. Lo más urgente era que sus reservas de combustible estaban agotándose. «Torre de control, seguimos sin avistar tierra. Nuestras reservas de combustible están en las últimas. Calculamos que nos queda aproximadamente media hora», transmitió Taylor con voz serena pero tensa. «Entendido, FT-28. No hemos logrado identificarlos aún en el radar. ¿Cómo están los instrumentos de navegación? ¿Siguen inoperativos?», inquirió la torre de control. «Afirmativo, torre de control. Los instrumentos siguen girando sin control», confirmó Taylor. No pasaron más de 20 minutos cuando el tiempo comenzó a deteriorarse y una masa de nubes oscuras empezó a formarse en el horizonte. Taylor hizo un intento por comunicarse nuevamente con la torre de control. «Atención, torre de control. Las condiciones meteorológicas están empeorando. Repito, tenemos una tormenta por delante». Aunque hubo una respuesta desde la torre de control, la comunicación se volvió inestable, interrumpiéndose constantemente, dificultando la recepción clara de su mensaje. «Torre de control, ¿podrían repetir el último mensaje? No logré captarlo. Repito, no pude entender el último mensaje», exclamó Taylor con creciente ansiedad y nerviosismo. «FT-28, todavía no tenemos rastro de ustedes en el radar y lamentablemente las condiciones meteorológicas están empeorando», contestó la torre de control.
Aunque la comunicación continuaba fragmentada, al menos esta vez el mensaje fue discernible. Torre de control. La comunicación se está volviendo cada vez más ininteligible. Los mensajes llegan entrecortados, comunicó Taylor. En la base, los mensajes de Taylor eran recibidos con una claridad decreciente. Esto implicaba dos cosas. En primer lugar, que las condiciones climáticas estaban deteriorándose y una tormenta estaba acercándose. En segundo lugar, que las aeronaves se alejaban cada vez más de la base. Taylor comprendía que sus reservas de combustible no alcanzarían para más de 20 minutos, o quizá 30 minutos en el mejor de los casos. Por lo tanto, se preparó para lo peor. El teniente impartió la orden de comenzar un descenso gradual a toda la flota. Una de las ventajas de volar sobre el mar en lugar de tierra firme es que, al carecer de montañas, es posible descender a tan solo unos metros sobre la superficie del agua. Esta es una medida prudente en caso de que una aeronave se quede sin combustible. Sin embargo, el inconveniente de descender demasiado radica en el riesgo de salir de la zona de alcance del radar, algo que en este escenario no sería aconsejable. Debido a la limitada cantidad de combustible restante, el teniente optó por dar inicio al proceso de descenso. Atención, torre de control. Iniciaremos el descenso y nos prepararemos para un amerizaje de emergencia, anunció el teniente, emitiendo las instrucciones a sus colegas mientras la tensión se palpaba en el ambiente. En la torre de control, la transmisión de Taylor se volvía cada vez más fragmentada y solo alcanzaron a captar una parte de su mensaje. FT-28, no pudimos entender el último mensaje. ¿Puede repetirlo? En la cabina de control, el nerviosismo también se apoderaba de los presentes, quienes seguían la conversación con creciente expectación. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Repentinamente resonó la voz de Taylor, un grito desgarrador que atravesó los altavoces. Ese fue el último rastro audible del vuelo 19 y su tripulación. La historia narra que un avión Martin PBM Mariner con 13 tripulantes a bordo fue despachado en búsqueda de los 5 aviones desaparecidos. Sin embargo, ya fuera por una coincidencia escorcentante o un giro aún más siniestro, la historia también cuenta que este avión de rescate también se esfumó en circunstancias igualmente misteriosas. En el mundo existen acontecimientos sobrecogedores y coincidencias espeluznantes. Lo único cierto es que aquel 5 de diciembre de 1945, 2 aviones de la Armada de los Estados Unidos se perdieron en circunstancias inusuales en la tristemente célebre zona del Triángulo de las Bermudas. La desaparición del vuelo 19, seguida del avión de rescate, se han convertido en parte del folclore del Triángulo, quizás uno de los episodios más emblemáticos y asombrosos que haya ocurrido allí. Son parte de las innumerables desapariciones de barcos, aviones y vidas humanas que han tejido la narrativa omniosa de la zona, que se remonta incluso a los tiempos de Cristóbal Colón, sino antes. ¿Qué podría haber causado que 5 aviones perdieran simultáneamente sus sistemas de navegación? ¿Cuál sería la probabilidad de un evento así por mera casualidad? Algo desconocido los llevó a perder sus brújulas y compases, a volar a ciegas sobre el vasto océano Atlántico. Y como un escalofriante colofón, esa misma fuerza desconocida llevó a la desaparición del avión de rescate. ¿Cuál fue el destino funesto del vuelo 19? ¿Qué eventos misteriosos y macabros tuvieron lugar aquel día, cobrando la vida de 27 hombres? Es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad. Bueno, mis emprendedores de la felicidad, vamos a dejarlo hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que le des clic a la campanita de notificaciones. Así sabrás cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, te ha hablado tu amigo y servidor, Andrés Rueda. Les deseo a todos un maravilloso día y hasta la próxima.